Eres Caresi, de 10 a 14 por Now 97.9. 11:55. Vamos a conversar con Daniel Artana para que nos dé su mirada respecto de lo que está pasando con la economía, con este proceso de reconversión de matriz productiva y con las consecuencias que tienen en lo inmediato para los sectores favorecidos y para los desfavorecidos, con, por supuesto, tensiones en las personas que están en este momento sufriendo la situación. Daniel, Juan Pablo Barsky, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un buen día para Buen todos día, ahí. todo muy bien. Estamos en pleno proceso y ¿cómo se administran las tensiones de un proceso de cambio? Bueno, mira, en realidad uno tiene una evolución de la economía, como vos dijiste, bastante dispar, y eso tiene que ver con oportunidades que se ha abierto en que el país no explotaba a pleno, como puede ser la energía y ahora la minería, y un poco también el despegue del campo, que estuvo mucho tiempo con el pie en la cabeza por restricciones de todo tipo que afectaban al sector. Y por el otro lado tenés sectores que tienen hoy reglas de juego distintas. Antes estaban acostumbrados a vivir en una economía muy protegida, cobraban caro en el mercado interno, con eso tenían una rentabilidad importante. Bueno, hoy con el proceso de apertura, que Argentina todavía sigue teniendo aranceles y protección, no es que es una cosa que pero bueno, es una economía más competitiva que antes, ha generado alguna tensión. Súmale a eso también la caída de la inversión pública que afectó al sector de construcción bastante. Entonces tenés realidades muy diferentes, digamos, en la economía. Pero bueno, yo creo que esto no tampoco se puede generalizar. Dentro de la industria tenés sectores que les va mejor que a otros. Hay algunos que tienen más dificultades para competir, por ejemplo los textiles, pero dentro de los textiles tenés algunos que han podido exportar y readaptarse. Es decir, es una economía muy variada y además que tiene grandes diferencias regionales, ¿no? Tenés en el interior del país, en general la situación está, el humor de la gente es mejor que en el conurbano, donde por ahí hay más sectores con dificultades, y se suma también que, bueno, que la provincia también tiene problemas de plata y por lo tanto también ha frenado bastante la obra pública. Daniel, la cuestión de las recaudaciones provinciales y nacional, ¿cuánto influye? Bueno, la recaudación viene cayendo en parte porque has tenido baja de impuestos a nivel nacional, no a nivel provincial. A nivel provincial, en general, las provincias no han bajado impuestos y los municipios tampoco, con algunas excepciones. Pero tenés algo que tiene que ver con esto de que el gobierno nacional fue bajando impuestos, o impuestos que no se renovaron, si querés, en su momento, como el impuesto país, que recaudaba mucha plata. Y después lo que has tenido es quizás algún aumento de la informalidad. En la parte laboral se ve un aumento en el trabajo informal y menos trabajo formal, obviamente que eso te erosiona un poco la recaudación. Y después la situación de actividad que mencionábamos antes, en los sectores que están más comprometidos, te afecta la recaudación también. Así que tenés por ahí múltiples explicaciones, que eso lo que hace es que el gobierno nacional no tenga más espacio para seguir bajando impuestos. Por eso cuando hay reclamos de los sectores, bueno, mucho más el gobierno nacional no va a poder hacer porque no tiene plata y tiene que tratar de preservar los números, el superávit primario que tanto costó conseguir. Y a nivel de provincias, como se les cae además la recaudación que reciben de la coparticipación de impuestos, bueno, la situación de las provincias, en el año electoral se comieron el superávit que tenían, estoy hablando en general, ¿no?, de las 24 jurisdicciones, y este año que no hay elecciones, que supuestamente lo tendrían que recuperar, bueno, encuentran este problema. Después hay también otra vez diferencias, tenés provincias que nadan en plata, si querés Neuquén, por el tema de Vaca Muerta y ahora con la suba del precio del petróleo y del gas, más todavía, y otras que están más complicadas. Daniel, recién hacías, bueno, justamente una radiografía de la recaudación y por qué está como está, pero al mismo tiempo tenemos para cumplir con el FMI una meta de superávit que es más alta que la del año pasado, es bastante ambiciosa, un 2,2% del PBI, y al parecer el gobierno va a apuntalar por el lado del ajuste, va a seguir ajustando, no tanto como motosierra como lo hizo los primeros 2 años, sino más
cortando de a tijera o a bisturí, ¿no? Como para poner un elemento. Pero, ¿vos lo ves sostenible ese ajuste y poder llegar al superávit del 2,2% teniendo en cuenta este escenario de la recaudación que estabas hablando? Bueno, en el presupuesto ya pusieron un superávit bastante menor, ¿no? Similar al del año pasado, de alrededor de 1,5. Es como que se dio, si yo supongo que esto lo habrán hablado con el Fondo Monetario, que preveía 2,2 y 2,5 para el año que viene. Uh-huh. Es como que van a un superávit más bajo, de alrededor de 1,4,5. Ahora, tu pregunta vale igual, porque han estado llegando a ese número, incluso están un poquito por abajo de lo del año pasado, en el acumulado, con ingresos extraordinarios, que hay mucha expectativa de que los van a poder repetir a través de privatizaciones nuevas, pero bueno, eso hay que esperar a que se concrete. Y por lo tanto, el tema de recaudación plantea algún desafío. Igual el gobierno, un poco contra lo que proyectaban algunos analistas, que decían, no, esto es pura licuadora y en algún momento el gasto les va a rebotar, no ha logrado seguir bajándolo al mismo ritmo que lo había bajado en la primera parte del año, pero ha contenido el gasto. Y vos ves que todos los meses van recortando algunos otros gastos, como vos bien dijiste, a un ritmo menor, naturalmente eso iba a ocurrir, pero que siguen teniendo la posibilidad de bajar gastos. A ver, la forma en que yo creo que pensaban compensar los temas de recaudación y, si querés, el impacto en el gasto de dos leyes que votó el Congreso, justas o no, pero que suben el gasto, que son la de universidades y la de discapacidad, era recortando subsidios, y de hecho venían en ese camino, a la energía y al transporte. Lo que pasa que, bueno, ahora te metió la cola el tema de la suba del petróleo y el costo que va a pegar en el costo del gas importado, que todavía seguimos trayendo algunos barcos de gas para atender el pico de consumo residencial del invierno. Y eso puede hacer que sea un poco más difícil cumplir con ese objetivo que tenían de baja de subsidios, porque también te sube con el costo del gasoil el subsidio al transporte, o sea, o va a haber más tarifa o va a haber un poco menos reducción de subsidio de lo que por ahí tenían prevista. Por lo tanto, he dicho en alguna de las notas que escribo, ojo con los temas fiscales, porque la gente mira el riesgo y antes que hubiera el tema de la guerra, pero ¿por qué no baja tanto el riesgo? Bueno, yo creo que hay alguna preocupación en los inversores del tema fiscal, en parte por estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Daniel, ¿qué proyección haces de la inflación con estos riesgos que estabas marcando antes? ¿Y cómo ves esa explicación del ministro Caputo, que ayer decía que volvía a hablar del, si querés, riesgo Cuca, como un elemento para tener en cuenta? Bueno, yo lo escuché ayer al ministro. Vamos a empezar por el riesgo Cuca, porque él dijo que él cree que hay probabilidad cero de que retornen los K. Lo que pasa es que dice que los que toman decisiones de inversión no creen que haya un riesgo cero. Y por más que la probabilidad sea muy baja, es tan malo el impacto en la economía del populismo que eso hace que te contamine los números. Es como que tenés una probabilidad de 1% de una catástrofe, de que, no sé, que se te derrumbe tu edificio donde vivís. Bueno, lo más probable, por lejos, es que no va a ocurrir, pero si ocurre te perdiste todo tu departamento, para exagerar. Esa es un poco la explicación que él dio ayer. Y bueno, la cuestión política a mí me excede, porque viste que en política nadie está muerto hasta que no está muerto. Hay capacidad de resucitar, pero bueno, hay un riesgo, porque en realidad, y esto él lo ha dicho varias veces, Caputo, y yo coincido en eso con él, que si en la Argentina uno viera que hay una alternancia, pero que va a mantener el ABC de lo que ha permitido salirnos de inflaciones de 10-12% mensual, que es el tema fiscal que mencionábamos antes, ir a una economía más abierta, no ir manoteando, que es lo que te permite que aparezcan inversiones. Bueno, si uno tuviera esa alternativa, bueno, pero eso no es lo que tiene el kirchnerismo. Hoy el kirchnerismo, si vos poco lees lo que dice Kicillof y su equipo, que es por ahí la figura que uno diría quién puede ser el candidato del kirchnerismo, seguramente coincidiríamos que Kicillof, no parecen haber aprendido mucho de sus errores. Entonces, ahí algo de razón tiene el ministro en ese sentido. Después el tema de la inflación va por otro camino. Ahí me parece que Argentina ha tenido, la inflación prácticamente se ha duplicado desde los niveles de mayo, que fue 1,6. Sí. Eso en parte tiene que ver, ha habido cambio de precios relativos que te meten ruido en el índice, en su momento fue la carne, después fueron tarifas, después fueron otras cosas, ahora va a ser los combustibles. Ahora lo que uno tiene que plantearse, y yo digo, seguramente el equipo económico hace ese planteo, ¿por qué estos cambios de precios relativos ocurren en los países centrales
y la inflación no se te dispara, no se te duplica. Va a subir la inflación en el mundo el año 26, pero por ahí en vez de ser 3% va a ser 4 o 5. No te vas de 1,5 mensual a 3 mensual. Y yo creo que ahí hay un tema que ha pasado en otras experiencias de desinflación. La última milla, es decir, el 30%, para ir de 30% a 5%, cuesta mucho, hay todavía inercia, no hay mucha credibilidad en la política monetaria, como ocurre por ahí con el Banco Central Europeo, con la Reserva Federal, y por lo tanto estos cambios de precios relativos te contaminan otros precios de la economía. Eso puede pasar ahora con los combustibles. Entonces cuesta más bajar la inflación. Hay un tema de, por ahí, de instituciones monetarias. Argentina todavía no tiene un banco central independiente. Hay un tema de que el gobierno ha cambiado bastante la política monetaria y además está la experiencia de otros países, desde Chile, Brasil en los 90, Israel, que en el último tramo tuvieron este problema que estamos teniendo nosotros, que cuesta, es costoso. Lo contó el ex ministro Talvi en la conferencia de FIL, que era asesor del equipo económico, en los 90 en Uruguay, también llevó 6-7 años bajar de inflaciones de 30% anual a inflaciones de un dígito. Y esto que pasa no es novedoso, es malo y sí, es malo. Ojalá la inflación hubiera seguido bajando. Yo creo que la inflación va a seguir estando alta ahora por el tema de los combustibles. Marzo, el ministro en medio también alertó que hasta podía ser más alta. Abril te queda contaminado por los datos de marzo, porque la inflación se mide promedio del mes, con datos promedio de todos los días del mes. Pero después deberíamos retomar un sendero hacia la baja. Yo lo que creo es que en el año va a ser difícil que bajemos mucho del 31% del año pasado. Un poco este shock del petróleo, que aun cuando se arreglara el tema en Medio Oriente, vas a seguir teniendo varios meses de precio de petróleo alto. Eso es lo que hacen las proyecciones de analistas internacionales, porque se rompió infraestructura muy importante y lleva tiempo reponerla. La versión más optimista, tampoco en uno de los últimos The Economist, hablando de que si la guerra terminara hoy, tenés precio alto del petróleo por 4 o 5 meses más. Y no parece que vaya a terminar hoy, digamos. Así que vamos a tener un temita ahí. Estamos conversando con Daniel Artana, economista jefe de Fiel. En ese sentido, con todo lo que estás diciendo, y si bien es muy difícil hacer proyecciones para un país como la Argentina por la incertidumbre que ya genera la propia historia argentina en general, ¿cuánto tardaría no solo la transición del modelo económico, sino más, no solo la inflación, que vos decías estos 6-7 años de tardó en Uruguay, sino la estabilidad de ese modelo justamente para generar más confianza a nivel mundial, que eso, por supuesto, genera muchísimas otras cosas positivas? ¿Es solo otro mandato potencial del gobierno actual o más que eso todavía? Mira, yo creo que en definitiva, primero vos necesitas tener que la visión mayoritaria en la política sea de que no vamos a volver a las andadas. Después la gente puede ser más de izquierda, más de derecha, más intervencionista, más gasto, más impuestos, más regulación que por ahí no son del todo necesarias. Bueno, eso puede ocurrir, pero eso no te rompe un programa económico. No te rompe, ¿no? A lo sumo crecerás un poco menos, pero no te vas al tacho como nos íbamos nosotros, que cada tanto teníamos una crisis macroeconómica. Eso tiene un gran valor, que por ahí lo subestimamos, de que nosotros hemos vivido mucho tiempo en una economía muy inestable, que quiere decir que tiene mucha volatilidad. Entonces de repente sos muy caro en dólares, después sos muy barato en dólares. De repente creces mucho y de repente después tenés una recesión brutal. De repente creas empleo, de repente te pasa. Esa volatilidad es mala para el funcionamiento de la economía, es mala para nosotros como trabajadores y consumidores, es mala para las empresas que tienen que invertir. El mundo no está acostumbrado a este cambio tan drástico. Entonces, bueno, si ese premio por la estabilidad te aporta un montón. Y después tenés algunos sectores que también te van a aportar un montón. Entonces yo te diría que si uno consigue que el año 27, el que asuma como presidente en diciembre, sea el mismo Milei u otro que mantenga las reglas, bueno, eso te va a ayudar a abrochar bastante la cosa, porque ahí vas a tener una continuidad importante. Ahora vos me puedes decir, bueno, también la convertibilidad duró 11 años, en realidad si mirabas los números de la convertibilidad no son malos, excepto al final, ocurrió un incidente y tiramos todo por la borda. Bueno, lamentablemente esas cosas han pasado en la Argentina. ¿Me entendés? Que vos no supiste corregir, está bien que era muy, muy difícil lo de la convertibilidad, pues estábamos metidos en una trampa deflacionaria y esas son complejas, ¿no? Pero
no supiste darte cuenta que la salida fácil por ahí tenía un montón de costos y terminamos teniendo costos muy duros en el 2002 y en la primera parte del 2003, ¿no? Entonces yo digo, bueno, Argentina tiene eso, de que por ahí somos ansiosos, para ponerlo de alguna manera, y nos vamos por el atajo, y el atajo siempre nos sale mal a nosotros en la Argentina, ¿no? Daniel, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por llamarme. Abrazo, Daniel, hasta luego. Un abrazo. Daniel Artana, economista, jefe de Fiel, aquí en No Somos Nadie. A viernes. De 7 a 10, un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.